Ahora sí. Bueno, bien, perfecto. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este webinar internacional de la Escuela Universitaria de Educación Física de la UCASAL. Nos da un enorme placer el poder armar este conversatorio con presencia muy cálida, muy distinguida de trayecto en el campo de la educación física y también con mucho afecto. Así que le agradecemos que participen de este webinar que busca reflexionar a partir de la perspectiva y las apreciaciones de tres colegas que pertenecen a tres universidades distintas. El especialista profesor John Heyman de la Universidad Católica de Salta, que es la casa que está organizando y auspiciando esta propuesta. Hoy director de la Escuela Universitaria de Educación Física, donde está el profesorado universitario, donde funciona una tecnicatura, donde funcionan tres licenciaturas, una especialización y una maestría en el norte de Argentina. También está el doctor Fernando Jaime González de la Unijuí, de Río Grande do Sul, de Brasil, que ya nos ha acompañado en diferentes propuestas y charlas, y bueno, nos va a compartir un poco desde la propuesta en el hermano país vecino. Y también está la doctora Ivana Rivero, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesora, licenciada y doctora en Ciencias Sociales. Está como jefa de la maestría en juego. También es colega de la licenciatura en lenguaje expresivo en la provincia de Córdoba, más específicamente en la ciudad de Río Cuarto. Una universidad nacional, una universidad regional y una universidad privada que se animan a dialogar en función de qué es lo que pensamos nosotros sobre la formación en el campo de la educación física de una perspectiva de las casas de estudio. Aprovechando este aniversario del 30 de octubre para seguir pensando y repensando las acciones a continuar en los trayectos de formación. La dinámica va a ser un conversatorio a partir de tres preguntas: la importancia de la formación crítica y situada de la educación física en las universidades, cuáles son los desafíos de cara al presente y el futuro de la profesión, y cómo se desarrolla la vinculación de la formación universitaria y educación física y las necesidades sociales. Sabiendo de que, por lo menos en nuestro país, hoy se ha vuelto a poner en foco en la educación superior, la educación universitaria, la educación en general, y la necesidad de seguir apostando a prácticas democráticas, prácticas de empoderamiento, que hacen de una convivencialidad y una calidad de vida ciudadana, de bienestar vital para nuestras sociedades y nuestras comunidades. Así que desde ya, Ivana, John, Fernando, muchísimas gracias. Y hago una salvedad especial al profesor Chato Corbera, que nos está acompañando. Un placer de que esté acá con nosotros. Perdón, perdón, quiero, no sabía de qué llegó esta invitación por las redes y me Bien. interesó el tema, así que veo que estoy como Forrest Gump, No, ¿viste? es como el tribunal. No, en medio de una foto donde no tengo nada que ver, pero muy atento y bueno, el tema me interesa, pero Bueno, disculpen. no, ¿Cómo te por va, favor. Fernando? Te conocí en Bariloche, en un congreso. No sé si nos está escuchando. Bueno, ahí está, creo que sí. Bueno, vamos a iniciar este diálogo sabiendo que hay colegas, estudiantes, docentes que por ahí, por los horarios, por el día, es una fecha, estamos en fechas complejas, quizá acudan y lo puedan ver de manera grabada. La primera pregunta que abre este diálogo es la importancia de la formación crítica y situada de la educación física en las universidades. Y un poco el orden de la conversación, habíamos pensado en que iniciara Ivana, luego Fernando y terminara John, y después invertir los órdenes, y como un primer momento. Un segundo momento, ya un diálogo abierto entre los tres. Bien, así que Ivana, te escuchamos. Bueno, buenas tardes.
Qué lindo compartir este espacio. Bueno, más allá de la falta de gente en este preciso momento por las razones particulares, es un día especial, como dijiste, Lucho, porque estamos recordando el Día de la Educación Física, ¿no? Así que, bueno, un poco el pensar, la invitación que nos cursaste me llevó a repasar, en principio, bueno, qué implicaba la formación crítica, ¿no? La importancia de la formación crítica y situada de la educación física, qué significaría. Y volví a un autor que es de mucho, no sé, es de mucho cariño para la universidad de la cual formo parte, porque ha venido a nuestra universidad, que es Boaventura de Sousa Santos, que desde sus epistemologías del sur entiende que la formación crítica tendría que reconocer en la universidad no solamente el conocimiento científico, sino también otro tipo de conocimientos y saberes populares, como en este proceso de recuperación de saberes locales, poder reconocer los saberes cotidianos como saberes a estudiar y a ser incorporados en el conocimiento científico, a la par del conocimiento científico dentro de las universidades. Y ese posicionamiento a mí me interpela mucho, porque dedicada al estudio del juego, la verdad es que uno pone un pie bien fuerte en ese posicionamiento. Si no se miran los saberes considerados menores por la mirada occidental, la mirada hegemónica, entonces es muy difícil de poder hacer crecer una práctica que siempre ha estado a la sombra del deporte, que todo se lo come, ¿no? Y también recuperé alguna idea de Wolfman, que es un texto muy lindo porque es una profe rosarina, antropóloga, que recupera clásicos del pensamiento crítico para decir que tiene que ser crítico algo que interpela y subvierte lo establecido. Algo que va como a contrapelo de la inercia cotidiana. Y entonces invita a colocar la atención en los contextos, en lo humano y en sus diversidades. Y haciendo un repaso un poco de, bueno, cuáles son los antecedentes o los datos que tendría para ver qué pasa con la formación de la educación física en Argentina y para ver cómo la mirada crítica ha ido cuajando en este campo disciplinar, en este territorio en particular. Y me acordaba puntualmente de la importancia que ha tenido el financiamiento de la investigación y de la movilidad docente, porque en la década del 90 el programa Incentivos eh, financió precisamente movilidad docente y fue en ese contexto que el primer posgraduado en educación física de nuestro país, el profe Centurión, viaja a formarse a Brasil y cursa una especialización y maestría y es Silvino Santín quien lo dirige. Y allí conoce a Brach. ¿Y por qué traigo esto y la importancia de ese financiamiento? Porque justamente también el primer docente de esta casa, de la casa de la cual formo parte, que es la Universidad Nacional de Río Cuarto, el primer profe de educación física fue Alfredo Furlan, que fue exiliado en México y durante sus años de trabajo en México hizo para la década del 90 una invitación a una estadía académica a 3 profes argentinos, a Sergio Centurión, a Víctor Pavía y Ricardo Crisorio. Y creo que esos episodios han significado una puesta en escena del pensamiento crítico para poder acomodar una nueva forma de pensar la educación física que le dio paso, por ejemplo, a la venida en nuestro país de Vicente Pedraz, la primera, ¿no? Porque después empezó a venir como con más regularidad. Pero recuerdo con mucha nitidez cuando llegó a Río Cuarto y nos interpeló, nos puso en la incomodidad de reconocer que el saber técnico es fácilmente sustituido, que no hace a la especificidad completa del profesor y licenciado en educación física,
Y esto llevó a revisar cuáles son las teorías que están agazapadas en las prácticas cotidianas de quienes hacemos educación física. Y no puedo dejar de nombrar a un profe que al menos por estos pagos nos ha orientado en las lecturas y también ha hecho que se reivindicara la voz de profes argentinos que participaban del diálogo con él. Y estoy refiriéndome a Walter Brach, porque en su libro Educación Física y Aprendizaje Social nos ayudó a ver el contexto, que es algo que el pensamiento crítico nos invita a revisar. Más que nada pensando no solamente en que el niño que practica el deporte respeta las reglas del juego capitalista, sino también en el hecho de pensar, de dejar de dar vueltas a pensar la educación física crítica para ver si ajustamos o no a los estándares del conocimiento científico y ponernos a estudiar definitivamente la educación física que venimos siendo en el hacer cotidiano. Y eso nos invita a poner los pies en el barro y ver qué es lo que hay. Y en ese poner los pies en el barro creo que se hace caso a aquello que Jorge Gómez desde la década del 70 nos venía invitando a hacer y que en los últimos escritos ya viene diciendo que pensar una educación física en clave de derecho es también pensarlo eh, con acceso para todos, ¿no? Cuestión que fue replicada por los textos como de María Laura González desde Tucumán. En La Plata son varios los interlocutores y en los pagos del que provengo, el profe Centurión. Yo ahí me quedaría, hasta ahí me quedaría, ¿no? Como para invitar a pensar en esto de una corriente crítica con autores europeos, bueno, con cómo lo pienso desde este lado del mundo, desde el pensamiento latinoamericano, con Boaventura de Sousa Santos y bueno, y nuestra gama de colegas de educación física de distintos tiempos que nos han permitido pensar hoy y hacer una educación física académica, científica, con ganas de dialogar en el campo de las ciencias sociales. Gracias, Ahí me Ivana. quedo. Bárbaro. Vamos con Fernando, gracias. Hola, Manuel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Luciano, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con John y con Ivana acá compartiendo esta mesa. También agradezco mucho la presencia del profesor Chato y Manuel. Bueno, la pregunta es un poco amplia, ¿no es así? Porque la idea de formación crítica eh, permite diferentes tipos de abordajes y demás. Pero bueno, yo lo voy a hacer desde el contexto que yo vivo hace algunos años. Como vos comentaste, yo soy cordobés, más hace muchos años que ya me vine a trabajar a Brasil. Y yo me vengo en la década del 90, vengo unos años después del profesor Centurión, que Ivana mencionó. Sergio abrió las puertas de la Universidad Federal de Santa María. Una persona que siempre fue muy querida y entonces el hecho de ser cordobés ya, digamos, me dio crédito, porque bueno, si antes de Centurión ya había hecho muchas amistades y demás, ¿no? Bueno, cuando yo llego al Brasil yo me encuentro con un tipo de discusión que era bastante nueva comparada con Argentina. eh, y que había iniciado en la mitad de la década de los 80 en Brasil, con el proceso de la redemocratización del país. Recordando que Brasil pasó por una dictadura de 21 años. Entonces, en el año 85 se comienza con un proceso de redemocratización del país, con elecciones indirectas de un presidente que ya no era un militar, y se coloca en discusión hasta lo que se denomina acá una constitución ciudadana, o sea, una constitución que incorpora un conjunto de derechos. Particularmente en el campo de la educación, eso coloca en crisis
al mirar el sistema educativo de educación básica, haciendo preguntas muy claras. Y bueno, si un sistema educacional durante más de 20 años sirve a un gobierno de excepción, de un gobierno autoritario, eh, no puede continuar en el mismo patrón, ¿sí? O sea, tiene que mirar para dentro de ese sistema y ser objeto de crítica, en el sentido de que el conjunto de prácticas y de disposiciones educacionales serían para una expectativa, una formación de un sujeto que se acomodaría, digamos, dentro de un sistema autoritario. En ese sentido, Brasil incorpora en esos años una fuerte tendencia crítica de la educación como un todo, no apenas de la educación física, de base marxista, ¿no? Entonces ahí aparece un primer concepto de educación crítica. En ese contexto, eh, educación física también entra en crisis, ¿no? Hay textos que son así paradigmáticos de esa época, donde se dice, bueno, educación física necesitaba entrar en crisis, ¿no? Porque necesitaba sospechar sobre lo que ella había, a los fines que había servido durante todo ese periodo dictatorial, particularmente más mirando para toda la tradición de la educación física, fuertemente vinculada a un paradigma biológico y deportivista, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el Brasil, las críticas a esa educación física tradicional se da desde el campo de la educación, con un conjunto de profesores de las casas de formación que van para el posgrado, particularmente en esos programas, y hay otra línea, una línea de la sociología crítica que entra eh, con una fuerte desconstrucción del deporte como un todo, y particularmente del deporte escolar como eh, casi la única manifestación de la cultura corporal trabajada en la escuela. Bueno, a partir de eso surge un conjunto de propuestas de superación de lo que se denomina la tradición. Y un conjunto de esas propuestas de superación se autodenominan teorías críticas de la educación. ¿Qué se entendía por eso, en teorías de educación física crítica? Existen diferentes perspectivas, ¿no? Algunas más claramente vinculadas a lo que podríamos decir así, una tradición marxista, ¿no es así? Donde teoría crítica se traducía como pensar a partir de ese paradigma, o sea, crítico sería quien pensara en ese tipo de clave, más también existen otras posiciones que se van consolidando a lo largo de estos últimos 30, 40 años, se distancian de esa posición crítica más ideológicamente marcada. Y en este momento podríamos decir así que se entiende y se defiende una educación física escolar, estoy me refiriendo así específicamente, crítica en el sentido de asegurar una formación alargada de los niños y las niñas en la escuela, que no apenas sean capaces de reproducir formas consolidadas de la cultura corporal de movimiento, y sí que la puedan entender en sus dimensiones contradictorias también, ¿no? Entonces, básicamente, yo me alineo a una perspectiva que se llama una educación física crítica, una perspectiva democrática y republicana, que supone que la educación física asume las responsabilidades de la escuela, que es permitir que las nuevas generaciones accedan a un conjunto de conocimientos sistematizados, cada vez más complejos, que le permitan leer la sociedad en que vive y poder de alguna forma participar como ciudadanos de las disputas de los proyectos de poder cuando adultos, ¿no? ¿Sí? Entonces,
la formación de un sujeto con capacidades de interpretar e intervenir en el mundo. Diferente de otras líneas que se denominan críticas también, esta supone la formación de un sujeto para el ejercicio de la política, ¿no es así? A partir de los conocimientos específicos de la educación física, que pasa, por un lado, comprender la diversidad, la pluralidad, la riqueza de las manifestaciones de la cultura corporal de movimiento, más simultáneamente poder contextualizarla desde el punto de vista social y cultural. Particularmente en el país, aquí en Brasil, eso significa trabajar claramente con los desdoblamientos de un país que es absurdamente desigual. Desigual a partir de las clases sociales, desigual a partir de la condición de género, de color de la piel, de regiones del país. Entonces, la formación de un sujeto, a un escolar particularmente, sería un sujeto capaz de enfrentar y actuar políticamente para hacer de esta sociedad una sociedad más justa, más igualitaria y democrática. ¿Mm? Eh, Eso también se extiende a otras dimensiones de la intervención profesional de educación física. Te diría que hoy a una perspectiva crítica bastante fuerte en un campo de la salud, particularmente de lo que se denomina salud colectiva, ¿no es así? De alguna forma rompiendo con las formas más, los cánones más tradicionales de una salud clínica y biológica. Más, para introducir el tema, me parece que está de buen tamaño, después podemos alargar la conversa. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, John, Bueno, buenas tardes a los profesores, Facundo que se sumó, Manuel, bienvenidos, Chato. Eh, Decíamos en un momento, antes que ustedes ingresen, que por el contexto que estamos viviendo hoy, con la situación del paro general, hemos visto un poco limitada el ingreso de los chicos, pero igualmente esto queda grabado. ¿Y cuál es el interés de esta discusión? Es poder transmitirles a nuestros estudiantes cuáles son las perspectivas o las miradas que nosotros estamos teniendo desde diferentes lugares. Y no hace falta, Luciano, por ahí que pase porque son cosas muy puntuales. Voy a seguir con la bueno, misma línea, de una manera breve. Coincidir con Ivana en un primer momento, con algunos de los puntos. Y mientras hablaba Ivana, yo recordé que nosotros, en mi mirada, justamente estoy también escribiendo mi tesis doctoral sobre un punto que se llama el cambio de la matriz disciplinar. Yo creo que en Salta Capital, voy a contarles un poquitito, hubo un cambio, un intento de cambio de paradigma desde hace unos 18 años a la fecha, donde por decisión ministerial pasaron dos cuestiones importantes. Llegó Rodolfo Rosengart, que es un profesor, digamos, que viene en la línea crítica, que nos hizo repensar la educación física a un grupo de 8 profesores, en un proyecto muy interesante que plantea el Ministerio de Educación, que era capacitar a estos docentes para que después se replique un trabajo hacia toda la población de profesores de toda Salta, inclusive del interior. Me pareció un intento muy fructífero. Hay algunos resabios, no muchos, pero algunos de esa línea que empieza a mirar la educación física desde un lugar más social, más humano, desde el emergente cultural que llega a la escuela, en donde el docente se convierte en un mediador entre el saber disciplinar y ese emergente cultural, y intenta hacer algo como un proyecto de vida. Esa fue una primera decisión del ministerio que se sostuvo a lo largo de 3 años, que en mi opinión debiera haber habido un par de años más para poder fortalecerlo. Y coincidentemente con esa etapa, en la Argentina se empieza a producir mucho material crítico que empieza a llegar desde diferentes lugares, porque justamente se empieza a abrir el abanico de capacitaciones en diferentes formatos, profesores que llegan, profesores que van, la movilidad docente de la que hablaba Ivana, y que nos permite empezar a mirar otras perspectivas, nos permite empezar a cuestionarnos, entrar en crisis, ¿no? Porque uno dice formación crítica y nosotros decimos no va a ser crítica en tanto no rompamos paradigmas, y para que podamos romper paradigmas tiene que haber crisis.
Y a partir de ese momento, lo voy a decir en dos contextos. En el Estado, yo también soy docente en el único profesorado público que existe en Salta Capital, que es el bastión de la educación pública, la cuidamos y la queremos mucho, y en la Universidad Católica, que tiene autonomía, como toda universidad, y que decide algunas trayectorias. En este contexto, nosotros entendemos que poder formar a un estudiante crítico tiene anclaje en dos o tres aspectos fundamentales. Uno de ellos, coincido con vos, Ivana, porque lo dijiste como primera intención, la facilidad para poder leer la realidad contextual. La capacidad de los chicos de poder interpretarla en su justa medida y de poder tener una mirada acabada sobre las perspectivas que llegan a esa escuela o que ellos van a traducir. Para mí, bueno, va a ser el siguiente tema de la conversación, ese es el punto de inflexión en el que nosotros nos encontramos, porque formar un estudiante crítico requiere de de muchas variables, componentes, que hacen que una persona pueda pararse, entre otras cosas, del conocimiento. Y ahí tenemos un problema porque el conocimiento está limitado las posibilidades de nuestros estudiantes hoy, que también vienen con una cuota de base bastante baja. Entonces, avanzar en algunas cuestiones por ahí es un poco complicado. El segundo punto de anclaje, con el tema de una mirada crítica, es ver la posibilidad de que se puedan articular acciones profesionales, es decir, con el sentido que nosotros buscamos de la profesionalización docente en diferentes contextos y escapar un poco a los modelos tradicionales que siempre formaron solamente para la escuela. De hecho, hoy, por las necesidades laborales, estamos pensando en que la mirada tiene que estar puesta en otros puntos, no solamente en la educación formal, sino en la educación de otro contexto. El tercer punto, que es un punto de discusión, nosotros, por decisión política de la Universidad Católica, no así en el Estado, se viene trabajando desde hace unos 4 años en un modelo, en un enfoque basado en competencias, y aquí hay, digamos, un cambio paradigmático, se mueven de lugar algunas fichas y hay una intencionalidad, se genera una matriz de avance, digamos, sobre las capacidades que debiéramos poder lograr, diferentes niveles de logro. Ustedes saben cómo se estructura esa matriz, digamos que es una cuestión muy lógica. Y el problema está en que los profesores de la vieja escuela eh, tienen una resistencia, o quizás no sea la resistencia, sino el desconocimiento a poder enfrentar una forma diferente de trabajar, de abordar el saber, de abordar el contexto, de abordar los proyectos, buscando la competencia final del estudiante. Todo esto, digamos, estos 3 puntos de anclaje, nosotros entendemos de que debiera fomentar la integración de áreas, que el conocimiento no sea compartimentos aislados, que no sea un kiosco de cada materia, los profesores que se quedan solamente con su conocimiento, desconociendo inclusive el mismo contenido disciplinar, poniéndole diferentes nombres, o sea, por ahí cuesta mucho hasta acordar las mismas líneas en la denominación de los saberes específicos del área. Entonces, los chicos a veces tienen inclusive confusiones, y lo digo con un sentido crítico porque llegan al 4.º año y nosotros encontramos que todavía tienen dudas sobre cuestiones que no debieran ser una debilidad, porque es el contenido disciplinar propio construido por nosotros desde hace más de 100 años. Y finalmente decir que en este concepto de una formación basada en competencias, y no digo por competencias, sino basada en competencias, donde hay una articulación diferente, darle la palabra al alumno, darle la palabra en diferentes contextos y que empiecen a producir contenido a partir de las propias experiencias, que esto es uno de los puntos de la educación a futuro, que es uno de los desafíos que yo lo voy a plantear más adelante, pero digo, darle la palabra en el sentido de una evaluación formativa, habilitar a los alumnos para que puedan ser críticos de sus producciones, críticos de los procesos, críticos del mensaje que los profesores dan, críticos de la estructura curricular que ellos los sostienen y que los proyecta, críticos de las propuestas pedagógicas que nosotros tenemos, críticos de cada una de las experiencias que tienen dentro de las escuelas, porque ahí hay otro punto de inflexión. Nosotros tenemos un modelo al que queremos acercar a los alumnos, pero se enfrentan en la realidad con modelos muy conservadores, tradicionales, y que se resisten muchísimo a mirar otra cosa que no sea el deporte o la eficiencia física, en coincidencia con lo que decía Fernando, digamos, en un modelo muy biológico, muy eficientista, muy deportivista. Entonces, bueno, nosotros pensamos que, cerrando un poco la idea, que
La educación crítica tiene que darle la participación al estudiante y necesariamente tiene que generar proyectos conjuntos en donde haya acuerdos entre las áreas para que esos proyectos se puedan potenciar, si no, no tiene sentido. Gracias, John. Bueno, empezaste a entrar en la siguiente pregunta, ¿no? De los desafíos de cara al presente y al futuro del campo. Fernando, ¿tenés ganas como de arrancar vos con esta pregunta? Y después seguimos con John y después con Ivana, así vamos rotando los inicios. Bárbaro. Dale. Entonces, haceme de nuevo la pregunta, ¿no? Para ¿Cuáles son no, los desafíos de cara al presente y al futuro de la profesión? wow. Bueno, son enormes, se podría decir así, ¿no? Entonces, se podría decir, por un lado, hay desafíos internos, vamos a decir así, del propio campo, ¿no es así? De alguna forma, o John ya menciona, o sea, no necesariamente las nuevas comprensiones sobre educación física, independientemente del campo de intervención. Y sí, en nuestro caso, nosotros hacemos una clara diferencia entre intervención en el campo escolar y en las otras áreas. Entonces, eh, para nosotros tiene eso una importancia fundamental separar las intervenciones profesionales. Entonces, refiriéndome de nuevo al campo de educación física escolar, tenemos desafíos internos muy grandes, que es hacer que estas construcciones conceptuales, que en el Brasil hoy están, diría así, en todos los documentos curriculares, en los últimos 15 años por lo menos, eso es lo que se dice de la educación física, que eso se expresa en un conjunto de materiales didácticos que llegan a las escuelas, a los profesores, a los alumnos. Claro, atravesado de un conjunto, nunca es consenso, ¿no? Así más, cuando se compara lo que tenemos hoy con lo que era 30 años atrás. Y esto hablamos con el profesor Walter Brach este fin de semana, casualmente, ¿no? Eh, le decía, bueno, sin duda que lo que está así en cuanto a propuesta siempre puede ser objeto de crítica, siempre se puede mejorar. Más si lo vemos en perspectiva, lo que era la educación física escolar 30 años atrás, sin duda que hay un salto cualitativo enorme desde el punto de vista de las construcciones conceptuales, de lo que se defiende, de la clareza de aquello que de alguna forma se puede proponer, de alguna forma yo muestro claramente, o sea, durante muchos años las casas de formación son un conjunto de disciplinas donde cada profesor tiene su propio proyecto de educación física en la cabeza. Entonces, se espera que un alumno se forme con 40 lógicas diferentes de pensar. Bueno, eso es parte de, hasta yo te diría, un recambio generacional y demás. Eh, entonces, internamente, tenemos un camino importante a recorrer para a hacer que las prácticas educativas eh, pensadas en esa perspectiva sea lo más común que acontece en... opa, tengo un problema técnico acá. Ahí está. Se está acabando la batería. Que pasa a ser lo más común que acontece en las clases, las aulas, ¿no? Claro que es un desafío enorme para un país del tamaño de Brasil, ¿no? Entonces siempre eh, eh, recuerdo cuando hablamos, ¿no? Yo estuve la semana pasada y la anterior en Uruguay, digamos que es un contraste de tamaños, ¿no es así? Digo, pero siempre es importante recordar esto. En Brasil hay 47 millones de estudiantes de educación básica. ¿Sí? Hay 2.300.000 profesores y se calcula que unos 150.000 profesores de educación física. Entonces, suponer que esa máquina, digamos, va a se armonizar en un solo sentido es muy difícil, ¿no? El cálculo que nosotros hacemos que se dan
en torno de 2 millones de clases de educación física por semana en el Brasil. Entonces, cuando vos ves esos números, decís, hola, estamos caminando más. Hay un largo recorrido todavía para que eso se convierta en el día a día de las clases, de los estudiantes y demás. Más eso en el campo de la educación física escolar brasileña. Si vamos al campo de la salud colectiva, que es el otro espacio donde yo me muevo, también hay un largo recorrido porque el ingreso del perfil profesional del profesor de educación física, lo que acá se denomina el bacharel en educación física, es bastante reciente y hay tenemos una distancia formativa donde nuestra marca biológica de intervención clínica fuertemente vinculada a la dimensión orgánica, mm, mm, poco trabajó con las ideas de promoción de la salud, de trabajo multiprofesional, de intervención en territorio. Pero bueno, entonces ahí estamos caminando desde el punto de vista interno. Y desde el punto de vista externo, hay una acelerada transformación de la realidad, ¿no? Donde el universo de las prácticas corporales también está siendo fuertemente atravesado y también conozca para el campo eh, profesional grandes desafíos. Entonces, yo te diría que queda mucho trabajo para el frente todavía para poder eh, mm, consustanciar, poder materializar mucho de lo que hoy se consigue pensar calificadamente en el campo de la educación física. Va por ahí. Gracias, Fernando. Bueno, se van abriendo, ¿no? Estas puertas, estos umbrales. Ivana, Ah, pensé que iba John, pero voy yo. Como quieran, ¿eh? Como quieran. Lo mío es bastante más puntual, así que como quieras, Ivana, ¿quieres empezar vos? Dale, dale, dale. Bueno, eh, bueno, hay cosas que van surgiendo que, bueno, seguramente después las retomaremos para charlar y discutir. Yo cuando pensaba en los desafíos, creo que son muchos, pero que pienso en tres puntualmente y voy a explicar por qué en esos tres. Yo pienso que los desafíos son la federalización de la formación profesional, como realidad para nuestro país, el poder federalizar la formación. Y de esto voy a arrojar así algunos datos que hemos recolectado en el marco del proyecto de investigación que dirigimos con Eduardo Galac y que Manu Dupuy, que está presente, forma parte, y que son importantes, ¿no? En Argentina hay más de 200 casas de institutos de formación docentes que ofrecen formación en educación física, de los cuales solamente 13 universidades, son menos de 10, son las que ofrecen profesorado y más de 20 ofrecen licenciatura. Ahora, esa formación, que fíjense, de 56 universidades nacionales, solo 10 tienen profesorado y menos de 20 tienen licenciatura. Están distribuidos muy inequitativamente. De las 23 provincias argentinas, solo se ofrece formación en educación física en 8 provincias. En Chaco, al norte, una; en Entre Ríos, una; en Mendoza, una; en Tucumán, una; en Río Negro, una; en Córdoba, 3; en La Pampa, 1; y en Buenos Aires, 9. Así que creo que esto da como una visualización de lo inequitativo que es territorialmente la formación de profes de educación física, y más que de profes, de profesionales, porque la formación de licenciados en nuestro país ha implicado una suerte de federalización de la producción de conocimiento, porque alientan a la producción de un trabajo final de licenciatura, y esto
Lo cierto es que ha alentado unas producciones regionales que no todas están visualizadas en reservorios, y eso también genera una discusión respecto de la circulación de los saberes que se producen. Igualmente, lo relevante de esto es poder ver la concentración territorial alrededor de la capital de la Argentina, ¿no? Incluso en el surgimiento de las primeras carreras de posgrado. Habría 7 carreras de posgrado instaladas, y este año se están probando al menos 3 más, que están concentradas en 3 universidades públicas, en La Plata, Avellaneda y Rosario. Entonces, creo que un gran desafío es la federalización de la formación profesional. Otro desafío creo que es el trabajo en redes, tanto sea redes locales, entre casas de altos estudios, como internacionales. Y esto precisamente para poder no solamente afianzar la perspectiva latinoamericana, que son las que permiten, por ejemplo, colocar el juego como objeto de estudio, sino también, digo, el juego, como puedo decir, otras prácticas corporales que hoy nos están interpelando en el campo disciplinar. No solamente por eso, sino también para poder acomodarnos y asentarnos en el campo académico con definición. Y eso por ahí puede resonar un tanto egoísta, pero para poder acomodar la educación física nos llevó mucho tiempo en Argentina, acomodarla al campo científico, al campo académico, y una manera que ha demostrado ser efectiva es poder asentarnos en los vínculos que tenemos con los países hermanos próximos, que nos permiten también pensar la propia contextualización de nuestro campo disciplinar. El tercer desafío que quiero dejar sobre la mesa tiene que ver con el decidido aporte de la producción de conocimientos y de la formación de profesionales al campo de las ciencias sociales, justamente para atender problemas reales de la gente en materia de bienestar y de vida activa. Y esto es profundamente crítico, porque requiere asumir principios que tienen que ver con la investigación a acción, con estar en territorio y convertir las prácticas en escenarios a estudiar y poder colocar palabras nuevas en un campo disciplinar que desde que yo al menos formo parte de la educación física está en crisis, porque siempre ha estado esta palabra dando vueltas. Pero creo que en este sentido hay problemáticas en las prácticas cotidianas del campo académico que nos están todo el tiempo interpelando respecto a formar parte del campo de las ciencias sociales. Y pongo concretamente un ejemplo. En el marco del doctorado en ciencias sociales, de cuya junta académica formo parte, se presentan algunos colegas con un plan de trabajo para una tesis doctoral donde cuesta acomodar decididamente la mirada en el aporte que tengamos para hacer al campo de la educación física como una educación que coloca el cuerpo dentro de sus intereses centrales. Y acá sí, y con esto cierro, me quiero quedar con otro ejemplo. Integrando un centro de redes académicas, el SEGRA, en nuestra universidad, nos ofrecieron formar parte del nodo de educación y sociedad, que cuando me dijeron, me sonó súper atractivo y completo, porque digo, es ese nuestro lugar, la relación entre la educación y la sociedad, la educación de los cuerpos tiene mucho para hacer acá. Pero cuando la pensé bien, vi 2 cosas, ¿no? Que la educación que al menos transité desde la formación de posgrado es una educación que se centra solo en el acto educativo y en la didáctica adentro del aula,
y no mira los entornos cotidianos de la gente como plazas, parques, paseos, demás, y tampoco mira las educaciones que se han mantenido al margen, que forman parte del margen, ¿no? Educación artística, educación rural, educación especial, educación física. Y entonces ya no me completó del todo, pero digo, bueno, ese quizás puede ser el aporte en ese núcleo. Y también pensando esto, nuestro campo disciplinar no se agota en el campo de la educación, porque como bien trajo a la mesa Fernando la noción de salud colectiva, también nos está interpelando mucho el campo de la recreación. Entonces estamos pensando justamente en cómo colocar debajo del rótulo de una educación de los cuerpos que se abre a la interdisciplina en el campo de las ciencias sociales, para poner argumentos que tienen que ver con la salud colectiva, con la educación de los cuerpos y con una recreación en tanto derecho de la gente. Bueno, ahí quedó. Muchas gracias, Iván. Bueno, John. Sí, bueno, bárbaro todos los aportes. En realidad yo no tuve una mirada tan general, aunque coincido en algunos puntos, porque evidentemente todo lo que uno particulariza a partir de las improntas o de las líneas, de las tendencias que vamos viendo, interpelan adentro de las casas de formación, en este caso de la Universidad Católica, y también del Instituto de Educación Superior, no universitario que nosotros tenemos. Bueno, yo había puesto algunos puntos, creo que no hace falta tampoco, Luciano, que lo ponga, los voy a comentar a cada uno de ellos. Eh, Mirando el presente, yo siempre pensando en estos modelos que tengan que ver con trabajar en equipo, con generar habilidades profesionales, profesionalizar el ejercicio docente en cada uno de los contextos. Eh, Sigo pensando que es fundamental que podamos ofrecer una pedagogía que los comprometa a los chicos con producción de contenido, que es lo que vos decías, Ivana, donde ellos puedan explicitar, puedan indagar, puedan eh, tratar de descubrir esa realidad y a partir de ese descubrimiento poder generar insumos que ayuden o contribuyan a las generaciones venideras para que puedan utilizarlo como base de esas experiencias que van a vivir. Eso como primer punto. En ese mismo sentido, seguimos pensando acá como un gran desafío para el presente que necesitamos potenciar los proyectos de intervención académica. ¿En qué sentido potenciarlos? Lo que había anticipado hace rato, que lo habló Fernando también, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos tener miradas compartidas y necesitamos que hayan ideas sociales que los atraviesen y que tiene que ver con un tercer punto que yo marco acá y que lo hemos analizado porque esta presentación que yo estoy haciendo ha sido discutida con el equipo chico que yo tengo. Les dije, viene una charla, ¿qué opinan, digamos, de algunas de las cuestiones? Y coincidimos que una de nuestras debilidades en este momento, digo, no como universidad, sino generacionalmente, los chicos que estamos recibiendo, los chicos que están prontos a salir, eh, es que necesitamos que ellas tengan más empatía con la problemática social. Los chicos están en la universidad solamente tratando de cumplir con las obligaciones académicas que se requieren para obtener la titulación, pero nosotros notamos de que no hay un compromiso genuino en alguno de los proyectos que nosotros lo vemos como muy formativos, porque los chicos simplemente necesitan cumplir con la cantidad de créditos que se requieren para que puedan avanzar en la carrera, para que no se vean limitados. Eh, Hemos analizado también que la mucha cantidad de proyectos, cuando no hay un trabajo integrado, diversifica las energías, los chicos dividen los esfuerzos y terminan haciendo mucho, pero poco en cada una de las cosas que hacen, en vez de hacer algo poco y hacerlo bien. A veces, como repito las palabras de Lucho, a veces menos es más. Y nosotros estamos convencidos que necesitamos en el presente como un desafío poder trabajar de manera mancomunada, acordar con los profesores
cuáles son las necesidades que la educación física puede satisfacer en el medio para que se pueda intervenir profesionalmente desde una mirada formativa para los chicos. A futuro nosotros, ¿qué necesidades vemos? En primer lugar, hemos hablado de la palabra emprendedurismo, porque no sé si es la realidad en toda la Argentina o inclusive en Brasil. En Salta en particular nosotros tenemos 8 profesorados. De esos 8 profesorados es uno universitario. Nosotros recibimos más o menos 100 alumnos por año en la Universidad Católica. En el profesorado estatal hemos limitado el ingreso a 50 y se hace porque digamos no se ofrece, no tenemos aulas para más capacidad. Y tenemos un índice de egreso en la universidad de 31 chicos por año y de 13 chicos en el profesorado público. Digamos que son valores que no mueven la aguja de la posibilidad laboral. Y como contrapartida tenemos institutos de fin de semana, institutos terciarios, que la jurisdicción les ha permitido desarrollar planes de estudio que se desarrollan entre viernes a la tarde, sábado y domingo. Seguramente ustedes están al tanto de esta situación. Muy tentador para los estudiantes que trabajan, para los estudiantes que tienen familia, les permite, digamos, acceder a una fuente genuina de titulación. Pero bueno, ahí ingresan 500 personas y en una de las instituciones el año pasado el índice de egreso fueron de 219 profesores. Entendemos claramente, digamos, que con ese número, de hecho, hay una estadística que indica que para entrar al sistema formal se requieren en este momento aproximadamente 7 años. Solamente los elegidos entran al sistema formal en algún colegio privado, pero entrar al sistema público, con lo que eso conlleva, no entran con el título de profesor, que acá la Junta de Calificación valora solamente con 100 puntos. Entran después de hacer licenciaturas, de hacer especializaciones, de hacer especialidades en fundaciones. Entonces se está revisando todo eso, pero eso hace que nosotros debamos crear en nuestro estudiante la posibilidad de tener la capacidad de emprender acciones particulares, entendiendo, digamos, el emprendedurismo como la capacidad de crear, manejar un proyecto y sostenerlo en el tiempo. Digamos, esa es una pata floja que nosotros tenemos, creemos que es un desafío a futuro, porque los chicos no quieren salir de su zona de confort, y yo les diría que también los profesores a veces nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort para poder mostrar el camino, ¿no? Por eso, en este sentido también, Lucho es profesor de la Universidad Católica, él viene con una mirada diferente, debo decirlo hoy porque Nobleza Obliga. Lucho nos ayudó a cambiar la mirada en un montón de cuestiones, porque viene de una provincia diferente. Tenemos un profesor que se formó en tu universidad, Ivana también, en Río Cuarto, pero que es pampeano, que es Pablo, que también viene con una impronta diferente. Nos damos cuenta, lo digo esto porque el norte argentino es muy conservador. En general, digamos, nosotros no nos gusta romper estructuras y entendemos que cuando empieza a venir gente con improntas diferentes, nos ayudan a mirar o nos ayudan a los chicos a caminar con miradas diferentes. Y esto nos parece muy rico. El segundo punto tiene que ver con la empleabilidad, entendiendo de que ellos tienen que generar esa capacidad y las actitudes pertinentes para sostener esos trabajos una vez que los consiguen, y que tiene que ver con la formación de algunas habilidades de otra naturaleza que no son solamente pedagógicas, sino habilidades sociales, habilidades más blandas, la capacidad de poderse formar continuamente y la capacidad también de ser flexibles al mismo tiempo y poder entender que hay nuevos contextos y nuevas oportunidades y no esperar el trabajo deseado, ¿no? Una vez se conversa y parece que ellos quieren pasar a ser directores, digamos, no tienen experiencia y quieren vivir desde las direcciones, digo, desde las direcciones de deporte, desde las direcciones de departamento, desde las direcciones institucionales, y parece que se olvidaron que hay un camino de construcción profesional que está en el camino. Coincido con Ivana y con Fernando de que necesitamos una formación científica diferente. Hoy el campo laboral apunta a la salud. Ivana, bueno, vos fuiste más generosa y estás mirando otras cuestiones. Nosotros vemos que en lo inmediato hay una gran demanda por la salud, que hay mucho idóneo en el medio trabajando, que no son profesores de educación física, que tienen formación sin desmerecer el conocimiento, pero que no son profesores, que no tienen la mirada integradora, humanística. Entonces, nosotros vemos que
es una de las alternativas que tenemos que empezar a fortalecer. Y dos puntos más. En coincidencia con lo que creo que dijo Ivana o Fernando, no recuerdo, necesitamos que los chicos se inserten y planifiquen políticas sociales y deportivas. Los chicos solamente están pensando en pequeños trabajos y no están pensando en integrarse en grandes líneas de desarrollo sobre políticas de trabajo en el campo social y también en el deportivo, porque el deporte sigue siendo una realidad. Y nosotros pensamos, no sé, yo creo que todas las universidades lo tienen. Nosotros como universidad tenemos una ventaja, tenemos dos ventajas con relación a los títulos de educación terciaria. La primera es que tenemos el componente de la internacionalización. Esto a los chicos les abre muchísimas puertas porque tienen acceso a información y a experiencias de otros lados. Y eso es reconocido en la universidad, que es el segundo punto de fortaleza, que es el suplemento al título. Yo creo que esto es ley en todas las universidades. Entonces nosotros estamos viendo que es una necesidad a futuro, ya que los chicos no tengan una formación tan heurística, tan global, sino que tengan una formación de base corta y que empiecen a decidir sus trayectorias por preferencias para que sean buenos en el campo que decidan hacer. Y nosotros estamos pensando, quizás replicando algunos modelos que hemos estado viendo, en tres grandes líneas: una línea vinculada a la salud, una línea vinculada a la recreación y quizás la animación sociocultural, y una línea vinculada a la educación formal, ¿no? Es decir, que los chicos hagan una formación de base y comiencen a decidir trayectorias que proponga la universidad desde acuerdos, desde materias integradas, para que puedan salir muy fortalecidos en ese campo que ellos decidan ejercer. Hasta ahí llegamos, digamos, con la mirada hacia el futuro. Gracias, John. Bueno, la última invitación, la última pregunta tiene que ver con esto, que algo ya se ha ido nombrando y diciendo, que tiene esto de la vinculación con las necesidades sociales. Entonces, si les parece, porque algo se ha ido nombrando, tomar esta última, que concretamente es cómo se desarrolla la vinculación de la formación universitaria en educación física y en necesidades sociales, y sumarle, nutrirle por ahí una cuestión que abra a un diálogo, pensando que nos quedan unos 20 minutos para conversar, o sea, abrirlo un poco, incluso si les parece, Fernando, Ivana, John, por ahí a Manu, a Chato, que nos ha estado acompañando, el Facu Muñoz, que los saludo, un ex estudiante excelente, que también puedan tener ahí su palabra, su intervención, su voz. Entonces, abrimos como un momento de compartencia. ¿Están de acuerdo, les parece? En función de lo que se ha ido intercambiando. Como tiene que ver con la vinculación con el medio, la ejercemos aquí mismo, en el ambiente digital. ¿Bien? Bárbaro. Bueno, Luciano, bueno, yo que Dale. vine charlando, hago un solo aporte, digamos, porque es más de lo mismo. Eh, ¿qué vemos nosotros como necesidad para poder vincular a la universidad a las necesidades sociales? Dije en un primer momento de que necesitamos que los chicos tengan una lectura contextual, pero ahora voy a agregar que necesitamos que los profesores podamos discutir esos contextos, en primer lugar, para que podamos decidir cuáles son las trayectorias que los chicos tienen que seguir. Y hemos notado nosotros que la gran cantidad de acciones que tienen los chicos, que la verdad que los ha desafiado, los ha doblegado, lo que no quiere decir que no los fortalezca. Nosotros vemos como una necesidad clara que se debe planificar desde, por dar un ejemplo, proyectando hacia el año que viene. Nosotros necesitamos definir hacia fin de año cuáles van a ser las líneas de trabajo para que se pueda planificar el nivel de intervenciones que van a tener cada uno de los estudiantes y el nivel de compromiso que va a tener cada una de las asignaturas. Por supuesto, esto es claramente dentro de un enfoque basado en competencias, para que no se mezclen las actividades y los chicos puedan potenciar cada uno de esos campos. Digamos, la vinculación con la necesidad social tiene que ser analizada en esta etapa, para que se pueda proyectar hacia el principio del año lectivo siguiente las acciones que van a seguir cada una de los proyectos integradores con los estudiantes. Estamos hasta ahí, Lucho. Buenísimo. Bueno,
intervenciones, intercambio, tomar esa pregunta de la vinculación, aportar, traer algo. Abrimos micrófonos. No, creo tal vez así, solamente para compartir una experiencia que estamos teniendo aquí en la universidad, que es una decisión que tomamos en el año 2020, combinando un conjunto de situaciones aquí que es, eh, hicimos un cambio bastante significativo de todas las estructuras curriculares de todas las carreras. Quedaron afuera apenas tres, que es medicina y dos tecnicaturas, porque ya tenían, las tecnicaturas tenían un enfoque diferente a las graduaciones, y medicina porque está todavía sobre un edital específico, porque tiene todo un proceso de autorización diferente. Básicamente, sería muy complejo ahora explicar todos los detalles, pero también tiene una línea, trabaja en base en competencias, se organiza en base a módulos semestrales, eh, donde se intentan eh, que los alumnos tengan las oportunidades de desarrollar esas competencias, que, digamos, combinan evidentemente conocimientos, habilidades, actitudes. Entonces, en general, podríamos decir que el modelo son tres disciplinas de contenido y hay una que se denomina proyecto integrador, que es una disciplina que tiene como propósito articular los conocimientos de las disciplinas eh, de contenidos en articulación con la comunidad. Entonces, en esa disciplina se establecen, no tenemos una plataforma, ¿eh? Que está ahí, se puede acceder. Eh, Llamamos a la comunidad para que coloquen problemas, digamos, dentro de esa plataforma. Los profesores de las diferentes carreras seleccionan esos problemas y les dan un formato de proyectos, en el sentido de que tienen que ser alineados con las competencias del respectivo módulo, y los alumnos tienen el desafío de primero entender cuál es la problemática que trae la institución, y después elaborar propuestas de intervención a partir de los conocimientos que están siendo trabajados en ese semestre para hacer aportes a esas instituciones. Hoy de tarde pasamos discutiendo eso con colegas de todas las carreras, ¿no? Porque esos proyectos integradores son bien desafiadores, ¿no? Porque trabajan en una perspectiva diferente a la transmisión de contenidos y demás, ¿no? Entonces, eso está siendo un ejercicio bastante interesante. Durante la carrera los alumnos tienen por lo menos 5 oportunidades de hacer esa experiencia, y después viene el campo de los estallos y las intervenciones profesionales. Más eso empieza desde el primer semestre. Entonces, la idea de la presencia siempre de la comunidad, estableciendo demandas, lo que exige todo un esfuerzo de interlocución, de entender esas demandas, y la presencia de mentores que son profesionales que ya están en el mercado, que ya están en los diferentes campos de intervención y auxilian a los estudiantes a elaborar esas propuestas. Estamos apostando que eso va a formar competencias diferentes de los estudiantes en la medida que les van desarrollando también estrategias de hacer eso, ¿no? Yo durante tuve muchos años en gestión, y ahora volviendo este año, este semestre en realidad, a trabajar, me he encontrado con un alumno así que, y aquellos que ya pasaron por esa experiencia, más atentos, más dispuestos a escuchar, más con mayor capacidad de enfrentar el desafío de qué significa entender la problemática de una institución. Entonces, de acá a unos años, imagino que vamos a poder evaluar eso con más detalle, más eso también hace
parte de una exigencia, podríamos decir, a nivel nacional, que está por implantarse así ya definitivamente, si bien hace muchos años que se está trabajando con esa idea, que es lo que se denomina de curricularización de la extensión, o sea, que la extensión no queda vinculada apenas a un grupo específico de estudiantes, sí que se convierte en un eje de formación de la totalidad de los estudiantes, ¿no? Entonces nosotros encontramos ese modelo y estamos apostando, como ya comenté, eso es el mismo modelo para el derecho, para la enfermería, para las ingenierías. Y bueno, estamos aprendiendo con esa forma. Gracias, Luis. Hago un dato de color. Fabiane nosotros le invitamos a la cátedra de proyecto, la profesora Fabiane Antunes, creo, Fernando, y nos mostró la plataforma, excelente, contó cómo llegaban, cómo se seleccionaban y todo el software, muy interesante, lo tenemos ahí. Linkeo con algo que dijo Iván, es un reservorio, tendríamos que darlo visible, no solamente en los proyectos, sino en los webinarios. Por eso me acordé, Fernando, lo que contabas de ese proyecto. Sí, de hecho, Fabiana es una de las profesoras que tiene más experiencia. Y bueno, es todo un desafío porque la idea es que, de hecho, de alguna forma, John apunta a una idea de que los alumnos ni siempre están dispuestos a se entregar a ese tipo de proyectos, ¿no? Y por eso siempre un desafío que eh, ellos, si el aprendizaje acontece si ellos llevan a eso a serio. Yo lo que he notado así, y yo ahora hablo de forma transversal, mirando también para otras carreras, es que el hecho de envolver público externo, ellos por ahí llevan más a serio, digamos, eso, porque, bueno, no supone que no es algo de consumo interno apenas de la universidad, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que tenemos mucho para avanzar en eso, pero como que salimos un poco de las prácticas más tradicionales en la formación de profesores. ¿Puedo? Vos sabés, Fernando, que me haces pensar mucho porque yo creo que el estudiante de educación física tiene una vivencia de las actividades de extensión, al menos por estos pagos, que es primera, es antes por extensión y después por investigación, ¿no? Entonces, cuando un voluntariado universitario organizado por cualquier campo disciplinar necesita llegar a un merendero, a una vecinal, a una institución, vienen a buscar estudiantes de educación física porque son los que más fácilmente convocan desde alguna práctica autotélica, ¿viste? Entonces, a mí me hace pensar mucho porque acá no cuesta, es muy fácil convocar para la extensión. El tema es que la extensión queda como una propuesta de acercamiento de la universidad a la sociedad, pero no de real atención de las problemáticas que surgen en el propio territorio, ¿no? Y a veces, cuando los chicos se empapan de lo que pasa en el territorio, y digo los chicos, pero no son solo los chicos estudiantes de grado, de posgrado, los docentes, que por ahí cuando te empapas de las problemáticas del barrio, de la gente, se desdibuja el objeto de intervención de la educación física. Digamos, si vos ibas a dar un taller de murga, de repente vira la llegada al territorio y te ocupás de cosas que tienen que ver con la supervivencia y el bienestar de la gente que va a ese taller de murga, y la murga quedó como en un segundo plano. Entonces, a mí me quedó como eso, ¿no? ¿Cómo puede ser? En la revisión de cómo aparece la educación física adentro de las universidades en Argentina, aparecen primero como extensión, aparecen primero como el área de servicio de la universidad. Después entran los profesorados.
Y esa historia creo que también ha sido en detrimento de la producción académica y del crecimiento académico de la educación física, al menos acá en Argentina. Yo quisiera pensar que esa demora ha tenido que ver con que el campo está todo el tiempo en territorio escuchando gente que pide y demanda producción de conocimiento que hoy la universidad no siempre atiende. Y ojalá que estas carreras profesionalizantes que empiezan a entrar en diálogo, que no me he tomado el trabajo, pero habría que revisar en CONEAU cuántas son las carreras nuevas profesionalizantes de posgrado y que corresponden al campo de la educación física, porque sospecho que son muchas. Y si así fuera, entonces es como un lugar de crecimiento, o al menos de potencia para adelante. Y otra cosa que también no en esto de la extensión, que nos está como atravesando, es el diálogo con el sector productivo. Nos están interpelando a las universidades públicas a dialogar con las universidades privadas, y en ese primer relevamiento hecho sobre las universidades públicas encontramos la oferta de la universidad privada puesta casi como solapada con la universidad, con los institutos de formación, y hay una diferencia muy grande. Las universidades privadas hacen producción de conocimiento y hacen extensión, y los institutos no todos tienen la suerte de recibir financiamiento para eso. Entonces, por ahí asentar la conexión entre quienes quieren estudiar está bueno, porque hoy está presente Chato, que está en un instituto, que él sabe de esto y de las luchas que han significado el poder conseguir financiamiento y colocar la tarea en la grilla semanal de obligaciones. Eso. Bueno, puse como muchas cosas desordenadas arriba de la mesa, pero bueno, es también una suerte de catarsis, ¿no? De poder decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos con con todo esto que nos está pasando? Yo quería apenas tal vez, no sé si yo fui claro lo suficiente, más esos proyectos no son necesariamente de intervención, ¿sí? En el sentido de, porque después tenemos proyectos de intervención, sí, donde los alumnos asumen papeles profesionales y demás. En estos PIs, proyectos integradores, la extensión se da desde el punto de vista de la producción de conocimiento. Entonces, lo que se hace, se procura, por ejemplo, tenemos en el modo que se trabaja, que yo estoy vinculado, trabaja con la enseñanza del deporte, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengo un club de deportes aquí que detectaron una fuerte eh, inestabilidad en la participación de los chicos en la modalidad. Y bueno, hay un grupo que está trabajando para primero entender el fenómeno, por qué eso está aconteciendo, y a partir de ahí proponer soluciones tanto desde el punto de vista didáctico como desde el punto de vista administrativo. Entonces, ellos no van a operar, digamos, no van a dar clases de atletismo, y sí construir conocimiento a partir de conocimiento académico para poder dar herramientas a esa institución para trabajar en ese sentido. Hay otro, por ejemplo, que es toda una propuesta de cómo trabajar con niños con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, hay todo un proceso de organización, de toda una trayectoria en el campo de educación física, del movimiento para esa escuela. Entonces, eh, no se trata de intervención en cuanto a formación, en cuanto profesor, ¿m? O monitor de recreación y demás. Eso se hace en otros espacios, se hace, pero no se hace en otros espacios. El PI es básicamente la producción de conocimiento aplicado a situaciones específicas del campo profesional. Entonces, eso, bueno, que todo un desafío porque es nuevo también para nosotros. Así que
que no es, digamos, las formas tradicionales que eh, muchas veces se pide la participación de los alumnos de educación física, que sí, continúa, pero no se hace por dentro de esos proyectos. Qué bueno porque viste que hay muchas palabras para la extensión universitaria. Voluntariados, prácticas sociocomunitarias, transferencia, hay como distintas maneras de vincular la universidad a la sociedad. Por acá se ha resuelto generando una secretaría de vinculación interinstitucional, se llama, ¿no? Entonces todas las formas de vinculación encajan con distintas convocatorias y las que más llenamos nosotros siempre tienen que ver con ponerle el cuerpo al territorio, eso, ¿no? Más allá de lo que se genere, y la sensación siempre de vaciamiento, ¿no? Decir, bueno, vamos, damos eso, pero ¿cómo nos vamos a quedar sin registrar esto como una práctica, estudiarla y demás? Qué bueno que ustedes estén transitando eso y lo estén registrando, Fernando. Sí, y es muy interesante eso que vos acabas de decir, Ivana. Bajo el paraguas, recuerda ayuda, el paraguas de la extensión, hay un conjunto enorme de prácticas. Un egreso nuestro que se desarrollaba como eh, prorector en un instituto grande en Brasilia, que era del área de extensión, me decía, bueno, todo lo que la gente no sabe muy bien qué hacer en la universidad, viene para mi secretaría, porque enseñanza e investigación son bastante, con perfiles bastante claros. Ahora, todo lo que el resto, bueno, déjalo que yo lo trabajo. Más en este caso de los proyectos integradores en la universidad, es la demanda de la comunidad se convierte en un proyecto de producción de conocimiento, ¿no? Entonces, eso es la diferencia, no es de intervención y sí de crear algún tipo de solución. Eh, tiene un conjunto de, por ejemplo, en el caso del derecho, sí, han terminado siendo varias ordenanzas municipales, por ejemplo, que ayudan a pensar el cuidado de la basura, en el sentido de la separación, en el campo de la enfermería, de cómo hacer mejor los protocolos cuando pasan de los hospitales a las unidades básicas de salud. Siempre es conocimiento y no intervención. Me quedé pensando en lo que John también había dicho, de, darle la palabra a los chicos. Y yo, ¿sabés qué noté? Puse así como la distinción entre crítico y criticón, ¿no? Porque por ahí, cuando se da la palabra, es fácil ir en contra o ser subversivo con lo establecido. Es re fácil siempre sabotear algo. El tema es de qué manera se ofrece una alternativa. Bueno, cómo lo pensás y cómo lo haces. Yo creo que ahí es donde por ahí agota la cosa. Sí, bueno, Sí, ¿y qué Ivana, estás haciendo concretamente? eso es un gran desafío Mm. porque es una construcción personal, no es académica. Vos cómo habilitas la palabra, desde qué lugar querés que ellos hablen, qué lugar estás dispuesto vos a tomar cuando le permitís que ellos, por ejemplo, evalúen tu práctica, evalúen tu clase, evalúen el proyecto. Eh, digamos, para mí implica muchísima generosidad académica, implica muchísima madurez académica, porque vos para generar esos espacios tenés que haber transitado junto con ellos algunos caminos que les permitan mirar con generosidad lo que tienen que decir. Entonces, no se les permite criticar, se les permite hacer un análisis de la realidad. No, no, es que es una línea muy finita. Viste que antes, históricamente, cuando en el campo de las prácticas iban a ver clases al profesor, nosotros les decíamos taxativamente, no pueden opinar bajo ningún concepto sobre si les pareció bien o mal. Ustedes hagan una descripción de la clase, porque claro, los chicos se despachaban
Y hemos tenido en la historia, yo soy profesor de práctica hace casi 30 años, hemos tenido en la historia algunos reclamos cuando los profesores leen que no llegan a nuestras manos, que los chicos dicen que la clase fue aburrida, por decir algo que es algo genuino y que pasó, pero que, bueno, los chicos no hacen el filtro, lo vuelcan en un papel, entonces también hay un componente ético muy importante dentro de esta construcción. Ahora, sin lugar a dudas, poder analizar esta evaluación formativa que tiene que ver no con lo procesual. Los chicos confunden mucho esto de lo procesual con lo formativo. No, no. Lo formativo tiene que ver con adoptar posicionamientos claros a partir de la discusión, de lo producido. Es un camino que nos está dando muchos frutos. Nosotros estamos apostando, fíjense que la primera promoción que está saliendo en este modelo termina el año que viene. Y ya hemos visto algunos cambios muy significativos en estos chicos que están viniendo porque tienen una impronta totalmente diferente. Muchísimo más humana, muchísimo más flexible, mucha capacidad para trabajar en equipo, gran disposición para los trabajos en proyectos, y eso que no todo el profesorado está trabajando en línea con esta idea, pero se notan los cambios, así que vale la pena el intento. Creemos en eso aparte. Bueno, nos van quedando unos últimos minutitos. Desde ya agradecerles la conversa, el intercambio. Me parece que también esto de poder encontrarnos, tomarnos un tiempo, hoy con a veces las velocidades, ¿no? Poder detenerse, poder tener una escucha, un intercambio, una conversación, ¿no? Intercambiar ideas, esto que iban a decir de las articulaciones, la idea de regionalización. Fernando nos cuenta y nos trae la realidad brasilera o de Brasil. Me parece que es también, ¿no? Algo que por lo menos en recreación siempre nosotros postulamos y es una praxis humanizante, esto de poder pensar en una educación crítica, situada y sensible, ¿no? Recién Ivana decía cómo entra, y me acordaba, tuvimos a Marquitos Brandan de la Universidad Nacional de Villa María hace una semana, invitó en la Diplomatura de Deporte Social y Comunitario contando la experiencia de los ENECA, más de 20 años, Encuentro Nacional de Deporte Educativo, ahí en Villa María, una experiencia excelente. ¿Cómo entra en la Universidad de Villa María la educación física? Entra con talleres deportivos, educación física transversal en las carreras que había. Luego viene una licenciatura mucho después, muy interesante, y hoy tienen un proyecto de extensión y de investigación con vos, Iván, a la cabeza en el equipo. ¿Cómo ha ido, no? Haciendo este circuito virtuoso, extensión, intervención, formación. Me parece ahí que también hay puntos claves para seguir trabajando, indagando, valorizando. Bueno, para entrar en la parte final, cierre apertura, te diría a Ariel Montero, algunas palabritas, apreciaciones que quieran hacer, reflexiones, obviamente también Manu, Chato, Facu, si quieren tomar el micrófono en estos últimos minutitos, y desde ya, desde el espacio de extensión, internacionalización de Lucas Sala, agradecerles el tiempo, la generosidad, el intercambio de este rato, esta tarde, de esta efeméride que nos convoca nuevamente para pensar, sentir y pensar las acciones del campo. Así que les dejo las palabritas finales a ustedes. Yo muchas gracias. Yo estoy jubilado, así que volví al estado estudiante más que docente. Y me encanta poder seguir participando. De hecho, uno sigue vinculado a la institución en la que estuvo trabajando. Y nada, antes de... Hay mucho para decir, pero no quiero seguir aprendiendo y le pregunto a Fernando si se puede explayar un poquito más en esto de salud colectiva, que particularmente es la primera vez que escucho este sintagma y me interesa ver de qué trata, qué aborda, qué otro nuevo perspectiva en esto hay, ¿no? Sí, salud colectiva es un concepto que surge particularmente así en el contexto brasilero, no significa que sea apenas de Brasil, pero
en el contexto brasilero, también con el proceso de redemocratización del país, ¿no? Hasta antes de la Constitución del 88, el sistema de salud brasilero era fuertemente fraccionado, ¿sí? Con muy poco de público que estaba vinculado fuertemente a las, lo que se llaman casas de caridad, fuertemente religiosas y demás, ¿no? Entonces, hay un movimiento mm, del campo de la salud, de médicos, de enfermeros y demás, que defienden la idea de una salud fuertemente contextual, ¿no? ¿Sí? Donde no se podía pensar salud apenas a partir de las cuestiones clínicas y orgánicas, y sí básicamente a partir de las condiciones, de las condiciones sociales, ¿sí? Entonces, salud colectiva es pensar la salud a partir de las condiciones de desigualdad, de acceso al trabajo, de acceso al hacer, de acceso a la calidad de vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay un fuerte movimiento donde se combate la idea de salud vinculada exclusivamente a la dimensión curativa, se amplía hacia la dimensión de la prevención, pero se amplía todavía más a la idea sobre la idea de la promoción, ¿no? Que vinculado fuertemente también a la Carta de Ottawa de los años 80, donde se reconoce que la salud es producto de las condiciones de vida de una población y no apenas producto de la condición biológica u orgánica de las personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se establece todo un movimiento donde, por ejemplo, se comienza a trabajar con las ideas de unidad básica de salud y la presencia del Estado en los territorios, donde desde las vacunas, vamos a decir así, hasta el atendimiento familiar, donde el Estado va hacia los domicilios de las personas, intentando conocer las carencias y conocer cómo esas carencias de alguna forma generan condiciones de salud que terminan en enfermedades, que terminan en dolencias. Entonces, podemos conversar un movimiento largo sobre eso, pero eso significa un concepto de salud ampliada, ¿sí? Que está lejos de aquella salud que está vinculada exclusivamente a la intervención en hospitalar, se podría decir así. Entonces, Quería saber esto porque incluso la palabra, la frase salud colectiva, me supongo que no es solamente que el Estado baja, sino que también lo colectivo colabora, me supongo. claro, La claro, entonces Ah, tiene una fuerte marca de la educación para la salud, ¿sí? De la participación de la población en las decisiones de la salud, de la organización comunitaria para mejorar las condiciones de salud, para eh, flechar, para brigar, para combater por mejores condiciones de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de la organización de la demanda por saneamiento básico, por mejores condiciones de acceso a educación básica. Entonces, no es algo que el Estado da, ¿sí? Tal vez eso que, y sí algo que la propia comunidad se organiza para demandar y para mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, una de las características muy fuertes es la organización del territorio, es poder se aproximar a las comunidades y ayudar a que las comunidades se organicen para mejorar las condiciones de salud, autoorganizando y hacer demandas en función de las necesidades de esas comunidades. gracias. Bueno, Lucho querido, yo también, en nombre de la Universidad Católica, agradecerle, Fernando, siempre un gusto encontrarte. Ivana, bueno, es un lujo tenerte como docente, es un gusto poder escuchar también tus aportes, las construcciones que están haciendo desde la investigación, que me parece que es algo que nos está haciendo crecer profesionalmente a todas las universidades. A la gente presente, Chato, no te conozco más que por esta
en esta ocasión. Manuel, Facundo, muchas gracias por estar. Ojalá podamos reencontrarnos en otras ediciones, con otras ideas, con otros profesionales también que tienen mucho para aportar. Un agradecido a Lucho, como siempre, el gestionador, el que hace que las cosas sean posibles, el que le pone todas las fichas para que nos encontremos. Mi reconocimiento profesional, Lucho, y mi afecto de amigo, como siempre. Así que muchísimas gracias, bueno, a todos por estar. Bueno, muchísimas gracias. Este, yo también, amigos, muchas gracias. Gracias, Fernando. Y bueno, como dije, las palabritas finales son de ustedes, así que simplemente agradecerles una enorme admiración profesional y personal. Muy bien, entonces, muchas gracias por más esta oportunidad. Yo espero que alguna vez tenga la oportunidad de comprobar que la UCASAL existe fuera de los computadores, porque hasta ahora solo por pantalla, pero bueno, confío que existe en el mundo, en el mundo físico. Les agradezco enormemente, un placer enorme encontrar con Ivana, ya hace un tiempo que no nos cruzábamos y bueno, muchas gracias por este momento, siempre es importante poder reflexionar en grupo y poder intercambiar, ¿sí? Grande abrazo a todos y que tengan un lindo resto de semana. Gracias, Fernando. Yo también quiero decir gracias, gracias, gracias. Lo que dijo Lucho va y viene. Yo creo que son sensaciones compartidas y es hermoso trabajar con gente que uno aprecia. Más allá de la admiración, el aprecio. Así que les mando un abrazo a todos, queridos colegas. Bárbaro, profe, un abrazo fuerte para todos entonces, hasta cualquier momento. Y Fernando, te voy a traer a Salta. Vamos a pensar en qué circunstancia y con qué tema, pero tenés que venir a visitarnos. Ivana, ¿conoces Salta, Ivana? No, no conozco y dicen que es tan linda. Listo. Para todos los que están presentes acá, la invitación es abierta. Es simplemente articular acciones para poder encontrar el motivo de traerlos. ¿Eh? Ojalá que el año que viene lo podamos concretar. Gracias a todos de vuelta. Muchísimas Les gracias, un mando abrazo grande. un Muchas abrazo. gracias. Chao, Facundo. Gracias por entrar. Hasta luego. Chao, chao.